Biografía de San Agustín. Nacimiento. Aurelius Augustinus, Agustín, años 354 al 430, argelino, nació de padre pagano, Patricio, y de madre cristiana, Mónica. Se educó en las ciudades norteafricanas de Tagaste, Madaura y Cartago. La Iglesia Católica lo acogió mediante el bautismo en 387. Fue ordenado presbítero de Hipona en 391 y obispo de la ciudad en 395. El día 24 de agosto de 410 entraron en Roma por la Puerta Salaria las tropas de Alarico, saqueándola a hierro y fuego. Esta desgracia motivó que Agustín predicase su sermón sobre la caída de Roma y escribiera La ciudad de Dios. 2 decenios después, las huestes de Genserico asediaron Hipona, donde su obispo murió en el año 430. Niñez. Agustín vino al mundo el 13 de noviembre de 354 en Tagaste, pequeña ciudad de Numidia en el África romana. Esta población argelina se llama Souk Anras. Aunque no fue bautizado de niño, Mónica le enseñó los rudimentos de la religión cristiana y, al ver cómo el hijo se separaba de ellos a medida que crecía, se entregó a la oración constante, dolorida y confiada. Años más tarde, Agustín se llamará a sí mismo el hijo de las lágrimas de su madre. Católica ferviente, dedicó toda su vida a la conversión de su hijo al cristianismo. De los 12 años a los 15, entre 366 y 369, cursa en Madaura estudios de secundaria. Sobresale entre los condiscípulos. Siente gran afición a la poesía. Aprende pasajes enteros de los principales autores que se estudiaban en la escuela: Terencio, Plauto, Séneca, Salustio, Horacio, Puleyo, Cicerón y, sobre todo, el gran poeta Virgilio. Los amigos de Patricio le aconsejaron enviar a su hijo a Cartago, capital política y universitaria del norte de África. Para esto hacía falta un dinero del que los padres de Agustín no disponían. Por eso, a los 16 años, del 369 a 370, los estudios de Agustín se ven bruscamente interrumpidos en espera de una ayuda económica y se queda en Tagaste. Agustín, en vez de hacer algo serio durante aquel año, pierde el tiempo con sus compañeros. No ha recibido el bautismo ni la instrucción religiosa que en aquellos meses habrían podido quizá ayudarle a evitar el mal. Pese a los consejos de su madre, Agustín emprende los torcidos caminos por los que caminan los que vuelven al Dios la espalda y no el rostro. Se siente feliz en aquellas vacaciones inesperadas y experimenta los primeros atractivos de la amistad y del amor. Un año después, en 370, marchará a Cartago gracias a la generosidad de Rominiano, rico mecenas de Tagaste y amigo de su familia. Por entonces, hacia 371, murió su padre, que en aquel momento ya era católico. Entre los 16 y los 30 años de edad, vivió con una mujer cartaginesa cuyo nombre se desconoce, con la que en el año 372 tuvo un hijo, Adeodatus, nombre latino que significa regalo de Dios. Lecturas decisivas en su vida. Agustín contaba casi 20 años cuando se encontró con los grandes libros de la filosofía. Un buen día cayó en sus manos una obra del famoso orador y filósofo romano Cicerón, que el joven leyó con admiración, Hortensius. Por desgracia no ha llegado hasta nosotros. Sin embargo, gracias a Agustín, podemos leer hoy varias páginas de ese escrito al que tanto debe. Esta obra extraordinaria
le descubrió el campo de las realidades invisibles y le despertó el gusto y la afición por la búsqueda de la sabiduría y de la verdad. A partir de esa lectura, Agustín comenzó a caminar conscientemente hacia Dios, verdad suprema. Poco después, Agustín empieza a leer las Sagradas Escrituras que no comprende, algunos de cuyos contenidos le horrorizan, y encuentra escritas con estilo pobre. Decepcionado por su primer encuentro con la Biblia, tantea en otra parte el camino hacia la verdad. En fatigosa búsqueda tenaz de solución al problema de la verdad, ¿puede el hombre conocerla? ¿Cómo distinguirla del error? Agustín pasa de una escuela filosófica a otra, sin hallar en ninguna una respuesta que calme su inquietud insobornable. Finalmente frecuenta el maniqueísmo, pues supone que esta interpretación de la realidad le suministrará la explicación racional, sistemática, de todo y una orientación moral para su vida. Siguió esta doctrina varios años y la abandonó después de hablar con el obispo Fausto. Decepcionado por este encuentro tan deseado, concluyó que la verdad es inalcanzable. De su corazón se apoderó el escepticismo. Al tiempo que estudia cuanto cae en sus manos, Agustín se siente subyugado por los libros de astrología. Aunque el cristianismo era la religión principal del imperio, las ciencias ocultas estaban de moda por todas partes. Terminados en 373 sus estudios superiores en Cartago, Agustín regresa a Tagaste, donde enseña gramática un año, hasta 374. Su madre descubre desilusionada que su hijo está muy vinculado a los maniqueos. De 374 a 383 fue profesor de retórica en Cartago y escribió sobre lo bello y apto, obra de que no disponemos. Milán, cuna de su conversión. Un buen día, sin prevenir a nadie y tratando a toda costa de que su madre no sospechara nada del viaje, Agustín se embarca hacia Italia, donde iba a encontrar la solución a sus problemas intelectuales y una respuesta satisfactoria a sus dudas religiosas. En Roma enseñó entre 383 y 384. Un día se entera de que en Milán están buscando un profesor de retórica. Como Agustín llegó a Milán en 384, ya no creía en las doctrinas maniqueas, aunque tampoco estaba cerca del cristianismo. Las críticas de los maniqueos contra la Biblia le parecían irrefutables. Agustín va a librar la batalla decisiva en que la gracia de Dios saldrá victoriosa. Los sermones de Ambrosio, obispo de la ciudad, los relatos de Simpliciano, presbítero milanés, muy cultivado intelectualmente, y el ejemplo de los compañeros de su amigo Ponciano han ido calando muy profundamente en el corazón de Agustín. En 385, Mónica llega a Milán. Durante la primavera de 386, lee algunos libros de los platónicos y en julio escritos de San Pablo. En agosto de 386 encuentra en casa el volumen de las cartas de San Pablo, abre el libro y las primeras frases que saltan a sus ojos son estas: no en comilonas ni en embriagueces, no en lechos ni en liviandades, no en contiendas ni en emulaciones, sino revestíos de nuestro Señor Jesucristo y no cuidéis de la carne con demasiados deseos. Agustín no quiso leer más. Aquellas palabras de San Pablo fueron las que, de una vez para siempre, como si una gran luz de seguridad se hubiera infundido en su corazón, hicieron que desaparecieran para siempre todas las tinieblas de sus dudas. Agustín, que cumplirá 32 años en noviembre, acaba de vivir el día más importante de su vida. Antes de su conversión,
había pensado fundar una especie de fraternidad en vida común con algunos amigos y discípulos deseosos, como él, de profundizar en las cuestiones fundamentales de la filosofía. Una vez convertido, Agustín lleva a cabo aquella idea, pero inspirada ahora en la primera comunidad cristiana de Jerusalén. Vida monacal y episcopal. Agustín se consagra al estudio formal y metódico del cristianismo. Renuncia a su cátedra y con su madre y unos compañeros se retira a Casiciaco, cerca de Milán, para dedicarse por completo al estudio y a la meditación durante el otoño de 386. El 24 de abril de 387, a los 33 años de edad, lo bautiza en Milán el santo obispo Ambrosio durante la vigilia pascual. Ya bautizado, regresa a África en 388, pero antes de embarcarse, su madre, Mónica, muere en Ostia en agosto de 387. Para satisfacer las necesidades pastorales de Valerio, obispo de Hipona, en el año 391, durante una celebración litúrgica, la feligresía le elige para ordenarse sacerdote. Con lágrimas en los ojos aceptó esta brusca elección, a la que en principio se opuso con gritos y lágrimas. Algo parecido le sucedió al ser consagrado obispo en el año 395. Fue entonces cuando dejó el monasterio de laicos y se instaló en la casa del obispo, que transformó en monasterio de clérigos. La actividad episcopal de Agustín fue enorme y variada. Predica a tiempo completo y en muchos lugares. Escribe incansablemente. Polemiza con aquellos que van contra la ortodoxia cristiana de aquel entonces. Preside concilios, resuelve los problemas más diversos que le presentan sus fieles. Se enfrenta a maniqueos, donatistas, arrianos, pelagianos, priscilianistas, académicos. Los días de su enfermedad última fueron para Agustín una buena ocasión para repasar su vida y a dar gracias a Dios por los beneficios recibidos, al tiempo que pedía perdón a los hermanos y a Dios. Después de 40 años de lucha en pro de la Iglesia, Agustín entraba en agonía para ser recibido con júbilo en la ciudad santa de Dios. El 28 de agosto del año 430, el hijo de Patricio y de Mónica, Agustín, el obispo de Hipona, dormía en la paz del Señor. Contaba entonces 75 años, 10 meses y 15 días. Vida, pensamiento y obras. Una de las primeras cuestiones que le preocupó fue la causa del mal en las acciones de los hombres. Esta pregunta le llevó al maniqueísmo, secta cristiana caracterizada por una posición dualista que confrontaba de manera radical el bien y el mal, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. En la carta de fundación de Manes, nuestro filósofo halló una respuesta a la pregunta que le inquietaba. El ser humano no era libre, tan solo podía identificarse con una parte de sí mismo, el alma buena. Todo lo demás, las pasiones, el apetito sexual o la degeneración física, provenían de una fuerza extremadamente poderosa y amenazante, el reino de las tinieblas, que actuaba como un principio activo que trataba de invadir el reino de la luz. A pesar de este primer hallazgo, Agustín fue progresivamente desilusionándose con dicha doctrina, pues se basaba en una idea muy simplista de la naturaleza del hombre y de su conducta. Desde el punto de vista moral, el maniqueo se contentaba con liberar la parte buena de sí mismo, sin tener en cuenta el proceso de toma de decisiones o las dudas que amenazan a la voluntad.
El mal siempre constituía una amenaza activa, mientras que el bien adoptaba una posición defensiva y, en último término, pasiva. Desde el punto de vista de la vida intelectual, Agustín acabó viendo en las doctrinas maniqueas una gnosis dominada por elementos esotéricos, cuya sabiduría procedía de una revelación secreta. Hacia el año 384, cuando llegó a Milán como profesor de retórica, conoció a Ambrosio, obispo del lugar, cuya influencia intelectual fue crucial para su conversión al catolicismo. Desde el punto de vista personal, la vida de Agustín, anterior a su conversión, constituye una curiosa peripecia en la que la amistad y el amor poseen una importancia difícil de exagerar. A lo largo de esta primera etapa de su vida tuvo amigos cuya muerte le llevó a tomar decisiones trascendentales. Varias concubinas a las que amó profundamente, un hijo, Adeodato, que murió siendo muy joven, una esposa a la que abandonó por un estilo de vida monacal y una compleja relación con su madre. Vivió siempre en pequeñas comunidades de amistad en las que se debatía sobre cuestiones filosóficas y religiosas. La más célebre es la que formó en torno a una villa cercana a Milán llamada Casiciaco. Desde el punto de vista filosófico, el hecho determinante de su vida fue su encuentro con el neoplatonismo y más específicamente con Plotino. Fue a través de este filósofo como descubrió la posibilidad de conjugar su apetito de conocimiento racional con una creciente fe religiosa. De vuelta a su África natal, fue ordenado sacerdote y poco después consagrado obispo de Hipona, actualmente Annaba, Argelia, en el año 395. Durante su obispado vivió un periodo de gran agitación, tanto a nivel político como en relación con la formación del dogma católico, con múltiples discusiones y teorías enfrentadas. Fue una época convulsa, marcada por la definitiva división del Imperio Romano en una parte oriental y otra occidental, producida a la muerte del emperador Teodosio a finales del siglo IV y el comienzo del declive definitivo del Imperio Romano de Occidente. El Edicto de Milán de 313 había convertido de facto al cristianismo en una religión preeminentemente del imperio, situación que se elevará a oficial con el Edicto de Tesalónica en 391. Los valores propios de la civilización clásica pagana se muestran extenuados como fuentes de respuestas a los problemas del periodo. Agustín es un pensador en la frontera de estos dos mundos. Su formación fue estrictamente clásica, a pesar de la profunda fe de su madre, y su actitud investigadora sigue los esquemas intelectuales de las escuelas filosóficas de los periodos helenístico e imperial. Sin la tradición clásica, Agustín no habría llegado al catolicismo, o lo habría hecho de una forma muy distinta. Y sin embargo, a partir de su obra, la tradición clásica perderá durante siglos su motor originario, la búsqueda de la verdad basada en el estricto ejercicio de la razón sin condiciones. Este recorrido intelectual y espiritual, desde el pensamiento clásico hasta el catolicismo, se encuentra magistralmente descrito en la obra más personal y significativa de su producción, las Confesiones. Agustín las escribió a los 43 años, cuando ya era obispo de Hipona. Se trata de una auténtica autobiografía intelectual, muy distinta a las anteriores que conocemos, de una sorprendente profundidad psicológica. Como ha señalado Peter Brown en su espléndida biografía, las Confesiones son un manifiesto del mundo interior que Agustín redacta para arreglar cuentas consigo mismo. Escribir las Confesiones fue una acción terapéutica. Los muchos intentos que se han hecho para explicar el libro solo como una provocación extrema
o como una idea fija, filosófica, ignoran toda la vida que corre a través de él. A lo largo de sus páginas, Agustín muestra cómo el estudio de las obras de Plotino supuso para él el hallazgo de las respuestas que buscaba como católico. Pues cuando buscaba la causa que me permitía apreciar la belleza de las cosas materiales, de la tierra o del cielo, y cuando tomaba decisiones sobre asuntos sujetos a cambio, descubrí la verdad por encima de mi mente mudable. Y así, paso a paso, mis pensamientos fueron ascendiendo desde la consideración de las cosas materiales al alma, que percibe a través de los sentidos del cuerpo. De ahí pasé a la parte más interior del alma, a la que los sentidos del cuerpo anuncian las cosas externas. Por encima de aquí no pueden llegar las bestias. El paso siguiente fue a la potencia racionante que juzga de los datos entrados por los sentidos corporales. Por su parte, esta potencia de la razón, juzgándose ella misma mudable, se elevó hasta su propia inteligencia. Apartó mis pensamientos de su discurso habitual y se sustrajo de las imágenes contradictorias que la asediaban. De este modo podría descubrir qué luz le inundaba cuando con toda seguridad anunciaba que lo inmutable ha de ser preferido a lo mutable. Podría saber también cómo había llegado a conocer lo inmutable, pues de no conocerlo, no podría preferirlo con certeza a lo mudable. Y así, en un golpe de vista trepidante, mi alma alcanzó la visión del Dios que es. Las posibilidades de la fe cuando se unen a la razón. Para Agustín no hay rivalidad entre fe y razón, pues la razón lleva al humano siempre a la fe. Una vez que la tiene, la razón debe usarse para profundizar en la fe. Es así como debemos entender la sentencia agustiniana: entender para creer, creer para entender. Por lo tanto, razón y fe se complementan. El conocimiento de la verdad debe buscarse como consecuencia de una necesidad íntima, pues aporta la verdadera felicidad. Solo el sabio puede ser feliz y la sabiduría requiere el conocimiento de la verdad. La afirmación escéptica, según la cual no existe la verdad, se contradice al señalar la verdad de dicho juicio. De ahí que hasta los escépticos han de afirmar el principio de no contradicción que enunció Parménides. La cuestión no es si existe o no la verdad, sino cómo obtener certezas. La respuesta ha de buscarse en el autoconocimiento. Si dudo, existe un sujeto que duda y, en consecuencia, puedo afirmar que dicho sujeto existe. Siguiendo una interpretación neoplatónica, Agustín distingue varios tipos de conocimiento. El conocimiento sensible, que es un conocimiento cambiante y cuya utilidad para la vida práctica diaria es innegable, está al alcance tanto de los humanos como de las bestias. Sin embargo, el conocimiento propiamente humano es el racional, en el que Agustín distingue dos niveles: el conocimiento racional inferior, que nos permite juzgar las cosas sensibles de acuerdo con los modelos externos, y el conocimiento racional superior, también llamado filosofía o sabiduría, que posibilita el conocimiento de las verdades eternas, inmutables, universales y necesarias que fundamentan nuestros juicios. Estas verdades son para el de Hipona de dos tipos: las ideas ejemplares, belleza, bondad o justicia, entre otras, y las verdades eternas, axiomas matemáticos, ideas geométricas y otras de este tipo. Ahora bien, si realmente existen estos modelos, ¿dónde se encuentran? Agustín responde que las ideas son esencias objetivas y se encuentran en la mente de Dios. El hecho de que el ser humano sea capaz de acceder a ellas no significa que pueda captar la esencia de Dios,
sino que estas verdades se perciben por estar iluminadas como por un sol. Una metáfora de clara inspiración platónica que Agustín tomó muy probablemente del sol que deslumbra al personaje que logra escapar en el mito de la caverna. De acuerdo con la llamada teoría de la iluminación, no es posible acceder a estas verdades eternas a través de los sentidos, debiéndose buscar en la intimidad de la conciencia como un proceso de autoconocimiento. Todo ser humano las posee dentro de sí y, por tanto, cada cual es responsable de esta labor de introspección. La verdad no se encuentra en el mundo externo, sino en el alma, y se capta por medio de la iluminación divina. Como puede verse, la teoría de la iluminación de Agustín reemplaza la teoría platónica de la reminiscencia para favorecer la intervención divina en el proceso de conocimiento. Las ideas filosóficas poseen siempre antecedentes y con seguridad podrían rastrearse los de esta tesis agustiniana en el estoicismo, pero la operación resulta en gran medida innovadora, pues traslada el problema del conocimiento de la realidad desde el objeto al sujeto, a la vez que incorpora en el pensamiento cristiano, a través de Platón, el proyecto de racionalidad de la filosofía griega. Siguiendo la tradición judio-cristiana, Agustín defendió que Dios creó el mundo junto con el tiempo, por lo tanto, de manera instantánea, por medio de un acto libre de voluntad. El acto de la creación se realizó desde la nada, ex nihilo, pero a partir de las ideas eternas que se encuentran en la mente divina. Las ideas ejemplares y verdades eternas, que Agustín también denomina arquetipos, y que Dios, como un demiurgo platónico, ha realizado en la materia. Las cosas del mundo existen en la medida en que Dios les ha otorgado existencia. Además, la divinidad depositó en la materia los gérmenes de todos los seres futuros para que pudieran desarrollarse de manera progresiva en el tiempo. Así, todo ser creado está formado de materia que, como en el estoicismo, puede ser corpórea o espiritual, y forma la esencia que le hace ser lo que es. Esta tesis, conocida como la teoría de las rationes seminales, permite a nuestro filósofo fundamentar la existencia de un plan divino emplazado en la mente de Dios, por el que el Ser Supremo tiene conciencia de lo que fueron, son y serán todas las cosas por él creadas. Para Agustín, la existencia de Dios es evidente, lo que no le impidió desarrollar algunos argumentos que respondían a las legítimas pretensiones del ser humano de ofrecer cobertura racional a esta obviedad. Con tales argumentos, nuestro filósofo no pretendía convencer a los que aún no creen, sino más bien reafirmar en ellos una creencia oculta preexistente. Por ello, sus demostraciones no poseen un carácter ordenado y sistemático, como sí ocurrirá posteriormente en la escolástica. El primero de ellos lo encontramos ya en el pensamiento clásico, formulado de distintas maneras. Es el conocido como argumento del consenso universal. Teniendo en cuenta los caracteres propios del Dios cristiano, único y omnipotente, no puede quedar escondido totalmente a los seres humanos una vez que éstos hacen uso de la razón. Por eso, salvo raras excepciones, todos afirman su existencia, ya que portan en la mente la idea de un ser que sobrepasa en dignidad a todos los demás. Es un argumento típico de la antigüedad, donde las posturas ateas eran muy excepcionales. La existencia de Dios puede demostrarse también partiendo del mundo como creación y, por tanto, como algo contingente. A la vista de la creación se hace necesario una causa eficiente, de la misma manera que de nuestros actos corporales se deriva la existencia de nosotros mismos. La necesidad de esta causa eficiente remite directamente a Dios, pero el argumento preferido de Agustín procede de su propio recorrido intelectual y por tanto de una profunda labor de introspección que, como ya he indicado,
él mismo nos relata en sus confesiones. Caso de existir las verdades eternas, se hace imprescindible la presencia de un ser eterno e inmutable, responsable de su creación. Dada la naturaleza humana, mudable y finita, estas ideas no pueden haber sido creadas por nuestra mente y, en consecuencia, han de ser obra de un ser eterno e inmutable, Dios, a quien conocemos de manera imperfecta a través de las huellas que ha dejado en sus criaturas. Como ha afirmado Etienne Gilson, este sería el argumento más personal de Agustín para mostrar la existencia de Dios. Nuestra imperfección limita gravemente la posibilidad de afirmar características concretas de este ser eterno e inmutable, pero Agustín se aventura a señalar algunas que se derivan de su capacidad para introducir en nosotros las ideas ejemplares. Dios ha de trascender el espacio y el tiempo. Su esencia ha de ser la bondad, la sabiduría es omnisciente y el poder es omnipotente. Agustín concibe a Dios como necesariamente simple, en el sentido de no constar de partes. Las razones de las cosas creadas se mantienen inmutablemente en él, pues en su mente radica el plan sobre el mundo cuya ejecución describe las distintas etapas de la historia universal. Todas las cosas poseen verdad ontológica en la medida en que encarnan o ejemplifican el modelo radicado en la mente divina. La cumbre de la creación divina es el ser humano, que consta de un cuerpo material y de un alma inmortal. Agustín recurre nuevamente al neoplatonismo para definir al ser humano como un alma racional que se sirve de un cuerpo mortal y terreno. El alma humana es un principio inmaterial, aunque esta perspectiva es, insisto, deudora del dualismo platónico. Nuestro filósofo no adopta la teoría platónica del alma en su totalidad, ya que no distingue en ella tipos ni clases y pone en valor el cuerpo en tanto que obra de Dios. Tampoco se sirve de esta teoría, como sí hace el filósofo griego, para construir una jerarquía con consecuencias políticas. Más bien, la idea de Agustín es sentar las bases de la demostración de la inmortalidad del alma. Para este objetivo, utiliza el argumento platónico de los contrarios, aunque con matices. Si es cierto que el alma es principio de vida, dado que dos contrarios son incompatibles, el alma no puede recibir la muerte. Dicho de otra forma, si la esencia del alma es la vida, ¿cómo puede darse en ella la esencia contraria? Además, como ya se ha indicado, el alma aprehende verdades indestructibles, lo que prueba que ella es a su vez indestructible. El alma es creada por Dios y se une al cuerpo, pero no por un castigo, como ocurre en Platón. La creación divina es fruto de la bondad, pues tal es la esencia de Dios. Coherente con sus postulados acerca del conocimiento de la verdad y de la experiencia personal en el encuentro con las verdades ejemplares y las ideas eternas, a Agustín le interesa la cuestión de si Dios creó separadamente cada alma individual o las creó todas en la de Adán, lo que conllevaría que todas las almas descienden del primer hombre por herencia. No debe sorprender que Agustín opte finalmente por la segunda explicación, pues a la vez que él permite confirmar la existencia de un plan divino, le sirve para justificar la transmisión del pecado original tal y como se describe en las Escrituras. Una vez más, observamos cómo para Agustín razón y fe, lejos de contraponerse, pueden trabajar en una misma dirección. Una ética clásica de la felicidad que culmina en el amor a Dios. Como todas las éticas de la antigüedad, la de Agustín es eudemonista, esto es, afirma la felicidad como el fin de la conducta humana. La felicidad es un estado al que se llega cuando se produce el encuentro con Dios. ¿Pero qué significado posee este encuentro?
Agustín no se refiere a la máxima expresión de una vida teorética que se conforma con la contemplación de la divinidad al modo aristotélico, sino a una unión amorosa y sobrenatural como culminación cristiana al esfuerzo humano ayudado por la gracia. La ética de Agustín es una ética del amor que requiere el concurso de dos voluntades, la humana y la divina. Pero es esta última la que graciosamente concede al humano este don. Reformulando el principio estoico que residencia el supremo bien del hombre en la integridad moral, Agustín afirmará que únicamente puede darse una vida buena y honesta mediante el amor a Dios y al prójimo. Otro vínculo de unión entre el estoicismo y la filosofía de Agustín lo hallamos en la cuestión del libre albedrío, que experimenta en esta escuela notables avances, al menos desde el siglo II después de Cristo, como ya he indicado. Fue una de las cuestiones que más preocupó a nuestro filósofo desde su juventud. Peter Brown ha señalado con acierto que Agustín combatió una terca batalla perdida contra aquellos quienes consideraban a los hombres como seres totalmente desvalidos. Siguiendo una tradición específicamente romana, para el filósofo de Hipona, la responsabilidad por los propios actos resultaba ineludible. Por ello, tras un primer momento de deslumbramiento, se opuso al determinismo maniqueo y defendió la primacía de la libre voluntad, pero no hasta el extremo que lo hizo posteriormente Pelagio. El problema resultaba complejo, pues además de la vertiente filosófica, se unía una discrepancia de las distintas sectas cristianas en la interpretación de algunos pasajes de San Pablo. Agustín hizo frente a las críticas de quienes consideraban que las acciones humanas se encuentran frecuentemente condicionadas por numerosos obstáculos y circunstancias vitales, combinando el principio general de la libre voluntad con la gracia divina. Para resolver la incógnita, dice: traté concienzudamente, antes de defender la libertad de elección de la voluntad humana, pero la gracia de Dios tiene la decisión. En definitiva, Agustín defendió el libre albedrío, entendido como ejercicio y expresión de la propia voluntad. Ahora bien, la voluntad está obligada a reconocer al mismo tiempo el deber de amar a Dios. Toda acción humana debe juzgarse en relación con la intención que la guía. Si es conforme a la ley de Dios, será buena. En caso contrario, será considerada pecado. Esto significa que la voluntad es libre de apartarse del bien inmutable y adherirse a los bienes mudables. Pero todos los hombres son conscientes de uno u otro modo de las normas morales, reflejo de la ley eterna, pues Dios las ha impreso en el alma de todos los seres humanos. Prueba de ello es que incluso los impíos son capaces de juzgar justamente. Sin duda, se trataba de una solución que un estoico podría matizar, pero no negar con rotundidad. Si convenimos en que Agustín tiene razón, cabe preguntarse qué es el mal y qué papel juega. Nuestro filósofo distingue tres clases de mal. En primer lugar, nos encontramos con el mal físico, esto es, con el dolor y con la enfermedad. Afecta fundamentalmente a los cuerpos y es consecuencia del pecado original. El mal también puede concebirse en sentido moral, es decir, como pecado. Se trata de un mal absoluto en cuanto que puede conducir al castigo eterno. El mal moral ha de conciliarse con la bondad divina, lo que implicaría, como he señalado, la existencia de la libertad. Si el mal físico es consecuencia del pecado original, el mal moral lo es de un acto de soberbia del ser humano y se encuentra ligado a una mala voluntad. Por último, ¿puede hablarse de un mal metafísico u ontológico? Agustín opina que no, puesto que en tal caso deberíamos afirmar que Dios, creador del mundo, es la causa última del mal. De nuevo acudirá al neoplatonismo y, en concreto, a Plotino, para tomar la idea del mal ontológico como vera privación.
El mal es privación del bien, entendida como alejamiento de Dios. Esta tesis será muy discutida por los filósofos posteriores, sean o no cristianos. La historia y la construcción de un Estado cristiano. Como ya he señalado, la historia es para Agustín el tiempo en el que se desarrolla el plan divino. Su perspectiva es primordialmente moral y espiritual. Los hechos que en ella se suceden han de ser tomados a la luz de dicho plan, aunque en muchas ocasiones no sea posible comprender su significado completo. Al concebir así la historia, Agustín es el primer pensador que estudia las acciones humanas como un continuo desde el punto de vista temporal, ofreciendo un sentido unificado a los distintos momentos del pasado para vincularlos con el presente. Su interés no es, por tanto, analítico o científico, sino estrictamente espiritual. El pensamiento político agustiniano ha de entenderse desde esta premisa. Para Agustín, los seres humanos se dividen entre aquellos que aman a Dios sobre todas las cosas y los que se aman a sí mismos antes que a Dios. El acicate que estimula la historia hacia su objetivo final es la dialéctica entre estos dos tipos de hombres. Los primeros forman lo que Agustín denomina la ciudad de Jerusalén o ciudad de Dios, basada en el amor a Dios a través de la Iglesia. Los segundos forman la ciudad de Babilonia o ciudad terrenal, basada en el amor de los hombres a sí mismos. Las encarnaciones históricas de esta última son los imperios paganos de Asiria y Roma. La confrontación entre ambas ciudades posee un poderosísimo atractivo moral, pero también retórico. Ya Cicerón había disociado en sus discursos políticos dos clases de humanos: los que se aman a sí mismos sobre las demás cosas y los que aman en primer lugar a la patria. Este lector infatigable del orador romano que fue Agustín vuelve sobre esta dicotomía, aunque formulada en un sentido muy distinto, ya que presenta al Imperio Romano como ejemplo de la ciudad de Babilonia. Lo esencial de la distinción de Agustín es que ninguna de las ciudades posee una base material o institucional real, es decir, no estamos hablando de ciudades o estados reales, sino que se presentan como ideales de moralidad y espiritualidad. En la práctica, ambas ciudades están mezcladas en cualquier sociedad y sus componentes mantienen una lucha ética tenaz. Los imperios paganos a los que alude Agustín se caracterizan por el triunfo de unos ideales espirituales alejados de los valores cristianos, pero no del plan divino. Todo ello está previsto en la mente omnisciente de Dios. La separación y el triunfo definitivo de la ciudad de Dios no se producirá hasta el fin de los tiempos, por lo que la historia humana avanza inexorablemente hacia un doble objetivo: la salvación de los integrantes de la ciudad de Dios y el castigo de los que integran la ciudad de Babilonia. La sociedad es para Agustín una multitud de criaturas racionales asociadas de común acuerdo en cuanto a las cosas que aman. La finalidad de este planteamiento es señalar que el Estado no será moral si no es un Estado cristiano, es decir, un Estado que hoy denominaríamos confesional. Agustín no se muestra en ningún momento contrario al Estado, reconoce su utilidad intrínseca como instrumento de coacción ante la persistencia en las sociedades del pecado original y sus consecuencias. La política agustiniana posee al menos tres consecuencias directas. La primera es el papel de la Iglesia como garante de la forma moral del Estado o, como dice Agustín, como levadura de la tierra de la sociedad. La segunda consecuencia, derivada de la anterior y ampliamente debatida por la filosofía política medieval, consiste en situar a la Iglesia en un nivel jerárquicamente superior a los distintos reinos terrenales, puesto que le compete expedir el certificado último que acredita la adecuación moral de su actuación política. De ahí se deriva una tercera e importante consecuencia. No solo la Iglesia como institución, sino
cualquier ciudadano puede posicionarse contra el Estado cuando éste actúa de forma inmoral, esto es, sin fundamento en la fe y en el amor a Dios. He aquí la formulación en términos cristianos de lo que en la filosofía política moderna se conocerá como el derecho de resistencia. Agustín, un filósofo en la frontera de dos mundos. Quizá, como en ningún otro pensador del período tardoantiguo, en Agustín de Hipona se aprecia cómo la operación de vincular la tradición clásica grecorromana con los principios cristianos resulta tan exitosa como imposible. Para concluir, quisiera explicar esta aparente paradoja. Por un lado, Agustín demostró que autores como Platón, Cicerón, Plotino o los estoicos podían ser leídos a beneficio de inventario por un pensador que quisiera fundamentar teóricamente los textos cristianos, solo aparentemente alejados del grado de abstracción y de la altura intelectual que había alcanzado la filosofía grecorromana. Desde que en su juventud leyó el Hortensio de Cicerón, Agustín siempre se consideró un filósofo, y lo cierto es que su obra habría sido imposible o muy distinta sin el Timeo platónico o las Eneadas plotinianas. Sin embargo, esta labor de apropiación persigue unos objetivos que en gran medida hacen irreconocible el espíritu filosófico clásico. Pondré un ejemplo de este diálogo imposible haciendo referencia al pasaje final de Contra los académicos de Agustín, donde nuestro autor cree haber refutado el probabilismo defendido por Cicerón en los académicos. Pues bien, para que conozcáis en pocas palabras todo mi plan, sea cual fuere el estado en que la humana sabiduría se halle, veo que no lo conozco aún. Pero no teniendo más que 33 años, creo que no debo perder la esperanza de conseguirla un día, porque he decidido dedicarme a su investigación, despreciando cuanto los mortales tienen por bienes en este mundo. No obstante, las razones de los académicos trataban de disuadirme no poco de mi proyecto, pero he procurado hacerme fuerte contra ellas, pues todo el mundo sabe que existen dos caminos que nos impulsan al conocimiento: la autoridad y la razón. Ahora bien, para mí es evidente que jamás debo apartarme de la autoridad de Cristo, ya que no encuentro otra más fuerte. En cuanto a lo que ha de buscarse con la fuerza de la razón, espero, entre tanto, poder encontrar en los platónicos una doctrina que no se oponga a nuestros sagrados misterios. Entonces él dijo: confieso que jamás me ha impactado nada tanto como el hecho de tener que retirarme vencido por la discusión de hoy. Y pienso que esta alegría no debe ser únicamente mía. Por lo mismo la compartiré con vosotros, mis rivales o nuestros jueces, porque los mismos académicos desearon tal vez ser vencidos de esta manera por sus sucesores. Compañeros míos, convertid vuestra ansiada curiosidad con que me incitabais a responderle en una más firme esperanza de instruirnos conmigo. Tenemos un guía para conducirnos bajo la providencia del mismo Dios, hasta el mismo interior del sagrado santuario de la verdad. Agustín inaugura un método de investigación filosófica que podríamos calificar como retrospectivo. Ya conocemos la verdad, pues se halla expuesta en las Escrituras. La filosofía es un instrumento para entenderla a través de la limitada capacidad de nuestra razón. La vida dedicada a la investigación ya no es la socrática, sino la cristiana. No tiene por objeto la verdad, sino la fundamentación racional de una verdad ya dada. Dicho en otras palabras, Agustín es discípulo, Sócrates, para comprender con todas sus consecuencias el magisterio de Cristo. Una inversión de la finalidad de la filosofía de enorme productividad para el pensamiento cristiano posterior, medieval y moderno, que propició la conservación de una buena parte de los textos clásicos, a la vez que clausuraba su sentido originario y el mundo en el que vieron la luz.